Bueno, el Bicentenario de la República es un acontecimiento único, ¿no es cierto? Quienes vamos a participar de él vamos a tener un privilegio que no van a tener varias generaciones en mucho tiempo, y lo que estamos enfocados en el Fondo Editorial del Congreso del Perú es en superar todo aquello que se hizo en el centenario de la República del Perú. Yo he revisado, ¿no es cierto?, varios textos oficiales y varios homenajes de libros por el centenario de la República. Son libros estupendos, por ejemplo, como este libro de acá, que más tarde les voy a comentar. Y lo que pensamos hacer es superar esa efeméride del centenario con la del bicentenario. En eso estamos abocados. Nuestra labor editorial, la de todo el equipo del Fondo Editorial del Congreso del Perú, en coordinación con la mesa directiva del Congreso, en coordinación con la Comisión Bicentenario del Congreso de la República, presidida por Juan Cheput, es precisamente homenajear al Perú, homenajear a la República con la mejor calidad de libros y con, digamos, la información, el análisis cultural, social, de todo lo que ha acontecido en estos últimos 200 años. La colección Bicentenario de la República consiste en un acervo documental de libros de diferentes temas. Por ejemplo, libros que tienen que ver con los próceres de la independencia. Bolívar es el último libro que hemos editado, es de Scarlett O'Phelan, que constituye, por ejemplo, una trilogía. Este es el último libro porque empezó con O'Higgins, ¿no es cierto?, que fue un homenaje, que también es un libertador, un prócer de la independencia del Perú, pero también es el prócer de la independencia de Chile, y fue un homenaje a la independencia de Chile, porque todas nuestras independencias están interconectadas, y también tiene que ver con San Martín, que es un homenaje a la independencia argentina. Entonces, San Martín, O'Higgins y Bolívar, que es el libro que acaba de salir, son homenajes a las independencias de, digamos, de todos nuestros estados hermanos. Y básicamente esa es la contribución del Fondo Editorial al pensamiento, por ejemplo, al pensamiento como el libro de Martín Santibáñez, Víctor Andrés Belaunde y la síntesis viviente, es todo un pensamiento sobre el Perú. Está en producción un texto de Cecilia Bácula, una gran historiadora, que son 40 autores para entender el Perú, en 2 tomos que tienen más o menos 1000 páginas. El libro sobre José de la Ribagüero, que es un libro de Víctor Samuel Rivera, que es también todo un pensamiento sobre el Perú respecto de Ribagüero. Libros que son, nos reseñan, digamos, toda una situación de la independencia, como el de Augusto Tamayo. Este es Bicentenarios de la Independencia del Perú, tomo 2, el tomo 1 ya está agotado. Las voces de la modernidad, Perú 1750-1870, todo lo que tiene que ver con los conceptos de la modernidad, los conceptos que se usaron en la independencia. Hechos históricos, las Cortes de Cádiz y la independencia del Perú, de varios autores, compilado por Margarita Guerra, es decir, la influencia de las Cortes de Cádiz en nuestra independencia. En fin, hay un acervo de temas y ese es el homenaje, ¿no es cierto?, del Congreso a través de esta colección Bicentenario de la Independencia, que, digamos, yo la encontré de alguna manera armada, pero en la gestión que me corresponde cumplir, se institucionalizó esta colección. Bueno, los autores son varios y todos son de diferentes, digamos, posiciones, podríamos decir,
culturales, políticas o ideológicas. La línea del Fondo Editorial del Congreso, que además es la línea de las mesas directivas que hemos tenido, que hasta ahora son 3 bajo mi jefatura, es, 1, darle prioridad a todos los libros que tienen que ver con el Bicentenario. Y en segundo lugar, ser lo más plural posible, es decir, no elegir ni sesgarnos a determinadas visiones culturales de la historia, políticas o ideológicas. Solamente tener en cuenta la calidad, ¿no es cierto?, que tiene el historiador, que tiene el músico, que tiene el cronista o el autor que va, digamos, a escribir o va a presentar un proyecto sobre el Bicentenario. Tenemos, por ejemplo, convenios con el Instituto Ribagüero, con la Academia de Historia, constantemente estamos conversando con ellos, hay proyectos que nos llegan, los analizamos, vemos si son viables o no, a veces hay algunos que son muy caros, pero en fin, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que la colección Bicentenario sea realmente un éxito. Tenemos aproximadamente 40 libros de la colección Bicentenario propiamente dichos, y hay autores varios, está Scarlett O'Fellan, Margarita Guerra, Cristóbal Aljovín, Martín Santibáñez, Augusto Tamayo, entre los más conocidos. Hay otra serie de autores más, Cecilia Bácula, en fin, pero no solamente son historiadores, son también personas, autoridades en diferentes temas, en diferentes materias. Una de esas, me refería a diferentes temas, ¿por qué? Yo comentaba al principio de la entrevista que teníamos el propósito, ¿no es cierto?, el desafío de superar, por lo menos en cuestiones editoriales, al centenario de la República, que fue una gran efeméride. Y en ese sentido, yo en una revisión de libros de viejos, ¿no es cierto?, me encontré con esta pequeña joya que es de 1921, efectivamente la fecha del centenario de la República, y que tiene que ver con la revista Mundial. Y me puse a revisar y efectivamente era un homenaje de una revista, no era un homenaje ni siquiera oficial, sino de una revista al centenario. Y entonces hay diferentes temas, por ejemplo, la moda, la sociedad, la música, los próceres, los militares, las costumbres. Y a mí se me ocurrió y dije, bueno, si ellos hace 100 años hicieron esto que está tan bien hecho, tan bien editado, ¿no es cierto?, ¿por qué nosotros no podemos, como Congreso por lo menos, hacer un homenaje del Congreso de la República, independientemente de los autores de la colección Bicentenario, un homenaje oficial del Congreso de la República a nuestro Bicentenario? Y bajo, digamos, esta idea se conversó con el presidente del Congreso, con el presidente Salaverry, para llevar a cabo una investigación a cargo de más o menos 20 investigadores de diferentes, digamos, especialidades, para que sobre 20 temas se hiciera un proyecto editorial de homenaje del Congreso de la República al Bicentenario, que efectivamente tiene que ver con una serie de temas, costumbres, moda, música, religión, migraciones, en fin, hay 20 o 20 y tantos temas. Esa investigación ya está lista, ya se desarrolló, esa es la primera etapa. La segunda etapa es precisamente la etapa de la publicación, es decir, la etapa en la cual se tiene que revisar el libro, corregir el libro, agregarle las imágenes, que es todo lo que hacemos en el Fondo Editorial del Congreso con el magnífico personal de planta que existe en el Fondo Editorial. Estamos en esa etapa y esperamos que muy pronto tengamos el libro de homenaje del Congreso de la República al Bicentenario, que tiene por nombre tentativo Firme y Feliz por la Unión.
Yo lo que creo es que no he visto de parte de otros poderes del Estado el entusiasmo, ¿no es cierto?, y el avance que ha tenido el Congreso a través del Fondo Editorial del Congreso sobre este tema en particular. A nosotros nos corresponde hacer libros. Ese es el homenaje del Congreso al Bicentenario. Obviamente que existen otro tipo de homenajes, por ejemplo, grandes monumentos se hicieron en la época de Leguía para el centenario, las potencias extranjeras dieron e hicieron, ¿no es cierto?, regalaron monumentos y obras de arte, etcétera, pero a nosotros nos corresponde hacer como Congreso, como Fondo Editorial, libros. Sobre ese tema creo que nosotros estamos realmente encabezando sobre todas las instituciones del Estado peruano e inclusive sobre las instituciones privadas ese esfuerzo. Y yo creo, y espero que así sea, que sigamos con el apoyo político de las mesas directivas, no importa quiénes las constituyan, ¿no es cierto?, en ese camino. Nos parece que el Bicentenario debe unirnos en el propósito de hacer lo mejor posible y nuestro fin es editar los mejores libros posibles con los mejores contenidos para homenajear los 200 años como República. Yo creo que hasta el día de hoy hemos tenido la gran suerte, diría yo, de que no hemos tenido ningún tipo de problema en cuestiones de observaciones sobre las bancadas, porque nuestro trabajo ha sido siempre plural. Hemos abierto las puertas independientemente de las opiniones políticas o ideológicas que podamos tener quienes trabajamos en el Fondo Editorial o quienes trabajan en el Congreso, porque cada uno tiene el derecho a tener las opiniones políticas o ideológicas que quiera, pero digamos siendo lo más claro posibles en abrir, ¿no es cierto?, las puertas a los mejores textos, a los mejores testimonios, a las mejores personas, que son básicamente académicos. Hemos tenido el respaldo de todas las mesas directivas del Congreso que nos han apoyado. Nunca hemos tenido a nadie que nos diga quiero que me publiques esto para mí o este libro para el Bicentenario, sino nos han dejado tener el suficiente criterio para elegir y proponer, porque nosotros no somos la mesa directiva, o sea, nosotros no autorizamos, nosotros proponemos, esa es nuestra función, y editamos y publicamos los libros, y hasta ahora hemos tenido esa gran suerte de tener ese apoyo político que creo que en cuanto a libros ha unido, ¿no es cierto?, a una institución como es el Congreso, donde por lo general hay un gran debate político que significa pues, que hay diferencias entre las bancadas. Es cierto, cada bancada o los congresistas tienen sus propios intereses por publicar, es decir, por ejemplo, quieren publicar los discursos de los presidentes o quieren publicar los retratos o las biografías de los presidentes del Congreso, y todo eso se va a hacer. Tenemos los archivos documentales para hacerlo. Lo único que pedimos es paciencia, porque evidentemente los libros no solamente cuestan trabajo, sino que cuestan tiempo, y entonces no podemos hacer todo a la vez. Pero tenemos 2 años y espero que en esos 2 años logremos satisfacer las expectativas de todos los que trabajan en el Congreso.